¿Qué tal? Buenas noches, gente. ¿Cómo estamos? Estamos aquí un día más con Ronnie. Aquí lo Hola, tenemos. buenas noches. ¿Qué tal? Pues, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues el día de hoy estaremos hablando de, pues, duendes. Los duendes, ¿verdad? Esas criaturitas que siempre hemos visto en películas, En en videojuegos. relatos, videojuegos. Están en todos lados, ¿verdad? Así que, pues, hemos hecho ahí una pequeña investigación y pues aquí les vamos a compartir los hallazgos en sí, ¿verdad? De lo que encontramos. Así que, pues, damos a inicio con lo que hemos encontrado, ¿verdad? Así que pues el origen, la historia, pues por lo que encontré es que los duendes son seres mitológicos, como ya se sabe, Ujú. que tienen su origen en lo que es la cultura celta y germánica, que pues es de allá de Europa, básicamente y se les considera espíritus protectores de los bosques, los animales, y que pues con el paso del tiempo, los duendes se han convertido en personajes bastante populares en la literatura, como El Señor de los Anillos, el cine, pues hay varias películas, unas feas, otras pues muy chivas, y de televisión. O sea, están en todos lados, son bien mainstream. Y pues, ¿qué comentar acá? Pues cada país tiene su diferente versión, ¿verdad? Que se le ha escuchado. Que, digamos, allá en Europa se conoce como ese tipo de duende que tiene un sombrerito así cuadradito, con una su cinchita aquí, como el del Día de San Patricio que celebran allá en Ajá. Estados Unidos, ese tipo de duende. Se, se ve bastante, digamos, en esos lados como de Creo, Europa, allá en Irlanda. creo que la mayoría de gente lo que se les viene a la mente es el diseño del típico duende irlandés que lo ven con unas medias hasta arriba, con ese tipo de ropa que es como de la colonia, cuando estaban las épocas de la colonización todavía. Con su trajecito, con sus zapatos, con su sombrero, ¿verdad? Y están los otros duendes que salen a veces en videojuegos, por ejemplo, en Clash Royale, Clash of Clans, que son esos duendes verdes que andan saqueando, buscando oro y todas esas cosas. Cabal. Eh, pero así como que va variando un poco dependiendo de la región, porque al menos aquí en Latinoamérica, lo que he escuchado, ¿verdad? De la gente que supuestamente ha visto duendes no se asemeja a la descripción que ellos tienen a la descripción de la mitología popular, por así decirlo, de Europa, sino que aquí, bueno, lo que yo he escuchado, lo que yo he investigado, lo que yo he encontrado es que la gente que los ha visto son más como personas pequeñas que a veces ni siquiera andan sombrero, típico sombrero, sino que es como que estás viendo una personita pequeña con su ropita y todo y pues bien diferente. Y aquí, al menos aquí, lo asociamos más como a travesura, como que son traviesos, que te esconden cosas. Por ejemplo, en México es bien conocido de que si vos vas a hacer una construcción en un lugar donde había bastante vegetación y vos llegas y quitas todo eso, pues dicen que a veces comienzan a pasar cosas raras. Uno, de que se les pierde material, de que guardan las herramientas al siguiente día, las encuentran regadas o ya no las encuentran. Entonces la gente les dice que tienen que pedir permiso y disculpas por haber deforestado esa parte de bosque, por así decirlo, de vegetación, de naturaleza, de flora. eh, y tienen que pedir disculpas y pedir permiso para pues, poder seguir con la construcción. Entonces, como ya decía antes, Brian, son seres que son elementales hasta cierto punto, que ellos viven en la naturaleza, protegen a la naturaleza. Se puede decir que son de esa parte de seres como las hadas, las salamandras, que dicen que las salamandras igual son del fuego, que las hadas que viven en los bosques y todo ese tipo de cosas. Ah, Y esos que mencionabas son los que les dicen aluches ahí en México, ¿no? ajá, que en México se les conocen como aluche. Y al menos aquí en El Salvador solamente se les conoce como duendes. Y aquí sí es bien sabido que al menos la gente que vive en el campo, que tiene potreros, que encuentran los caballos con la cola trenzada
con el pelo trenzado, y pues son cosas que no es lo mismo que vaya, que digamos que el caballo anda el pelo bien sucio y se le hace pelotas, le queda ahí enredado, que le encontré una trencita bien hecha. Y eso sí, Sí. yo he escuchado gente de que tiene caballos que dicen que sí pasa. Y como a veces no los dejan en sí en un establo, sino que los dejan afuera, pues. O sea, al menos aquí donde yo vivo, la gente no tiene un establo en sí solo para que esté ahí el caballo, sino que los dejan afuera amarrados a un palo. Y que acuérdense que los caballos, Usualmente una champita, una va, pero champita nada ahí, así cerrado, ahí como en las películas gringas, va, nada. un establo con paja y todo eso, no. Sí. Entonces, y yo sí he escuchado que dicen que sí los encuentran así, con pelo trenzado. Vi un reportaje de un canal de aquí, del canal 21 aquí en El Salvador, de este programa que se llama Código 21, que habían ido a hacer un reportaje ese año a Chalatenango. Y como acuérdense que en Chalatenango, aquí en El Salvador, pues es un área donde hay bastante terreno, y la gente de aquí tiene como esa idea de que allá hay granjas como ranchos que les conocen en México y toda esa cosa. Entonces, si habían ido esos reportajes allá de la gente que tenía sus pequeñas finquitas donde tenían animales de granja, y que a los caballos sí les aparecía, incluso hasta las vacas decían que les aparecían las colas, los pelitos de la cola trenzados. Los caballos, y o sea, sí se hace bien raro, son como más traviesos. Y allá en México es Sí. igual, que dicen eso de que si vos llevas una figurita de un duende a tu casa, uno, no estoy seguro si es que la figura trae un duende, o a veces las figuras ya como que si tuvieran el espíritu de un duende. Cuando vos la llevas a tu casa, uno, se te empiezan a perder cosas. Dos, no las encontrás. Y tres, terminas como cediendo, como aceptando de que, bueno, sí, está pasando algo que va más allá de mi comprensión. Y entonces ya tomas consejo vos de las señoras, aquellas que te dicen, no, que los aluches usted tiene que ponerles ofrenditas de las moneditas de las que más brillan, tiene que ponerle golosinas, dulces, cosas así para que te devuelvan tus cosas. Como que son niños, va, que Ajá, ceden ante ese como tipo un de niño. cosas. Y pues están los duendes de las películas, que ya los hemos visto que mayormente son malvados, como esa película de El duende, Leprechaun, creo que se llama, ajá, en inglés, el del duende. duende, en la que Ajá. es un duende asesino, ¿verdad? Que le quitan el oro, entonces hace esos grandes masacres por andar buscando su oro. Y en Sí, México, que si vos, por ejemplo, lo que mencionabas en el podcast anterior de los cenotes, que los cenotes son esas como cuencas de agua que hay, ahí en el sur de México, que a veces tienen duendes. Entonces dicen que si vos haces enojar un duende, te pueden arrastrar a las cuevas que hay en los cenotes, en una cueva que está en la tierra, y no son como tan protectores como se les conocería tal vez en otras tierras como en otros lados, Europa, que son como de buena suerte o de buena fortuna. Si vos te topas cabal. con un duende, te va a traer fortuna. Y está bastante ese relato, va, que es bien conocido, sale en las caricaturas, películas, en todo, de que al final del arco iris hay un duende esperándote, Ah, vaya es con una cierto, sollita de oro. de oro. Es bastante difundido y pues creo que más de alguno lo intentó algún día correr ahí detrás del arco iris viendo que nunca lo ibas a alcanzar, Ajá. ¿verdad? Y como que te hizo sentido ahí, creo que por eso dicen, porque al final del arco iris hay una olla de oro, porque nunca vas a alcanzar el final del arco iris. Pero ese tipo de relato es bien difundido, de ese tipo de duende, que es el de tipo irlandés, va, que tiene su trebolcito y todo eso, que hasta Ujú. tiene su festividad y todo eso. Bien interesante. Sí, Y eh, porque ajá, está la otra imagen que se tiene de duende, que son esos verdecitos de orejas puntiagudas, que en algunos lados hasta dicen que tiene cola. Entonces ya no es tanto como un duende, sino que ya se te va asemejando a como a un diablillo, por así decirlo, que tiene sí, cola, y ya se ve como un aspecto un poco más macabro, ya no se ve tan amigable. O sea, se ve humanoide hasta cierto punto por la forma de su cuerpo, ¿verdad? Pero ya no como el irlandés, que
el color de piel, que tiene barba, todo eso, o sea, es un poco más humanoide, por así decirlo. A lo que me lleva a lo de que, o sea, lo que me lleva a este otro de los gnomos, que Ah, son bien parecidos porque son como humanoides, que les ponen gorritos y de que son supuestamente chiquitos. trabajan, ajá, entonces me pregunto, ¿será que acaso que los duendes serán gnomos? O sea, ¿será lo mismo o será que los gnomos son como una versión de los duendes pero en otra cultura? Sí, bien curioso. Lo que logré escuchar y investigar es que los domos vienen de lo que es la cultura esta germánica, que era lo que cubre Alemania y todo eso en aquel entonces. Y los duendes sí vienen de Europa, pero como que se escucha de ellos más que todo el área de Irlanda, Inglaterra, todo eso. O sea, son como dos tipos de seres, pero con ciertas características. Lo que se comenta de los dos, de los del mismo lado del mundo, va de Europa, es que el duende es un tantito más malvado, o sea, es como tiende a no ser bueno con las personas, sino que tiende a hacerles cosas, no las trata bien. Y en cambio el gnomo sí es como más un espíritu que te ayuda a vos, cuida la tierra, Como más se lleva gentil. bien con las personas, más gentil, correcto, con las personas. Y pues, no sé, es algo que yo siempre he visto, tipo, y serán los gnomos la misma cosa que los enanos, va, pero que los duendes, perdón, ya vamos a ese Yo, tema de ajá, los enanos también, eh, pero no son la misma cosa. entonces digamos que, o sea, vienen siendo parecidos, pero sí son diferentes. Entonces quizás por eso es que eh, los gnomos, hay estatuillas de gnomos que son muy común que la gente las ponga en los jardines de su casa, que están regados en el jardín. Entonces quizás eso denota como gentileza, por así decirlo, Y cuidado, o protección sí, también hasta cierto punto, porque eso sí es bien común. Yo jamás he sabido de alguien que tenga una estatuilla de un duende en su casa, en el patio. Sin embargo, los gnomos sí es algo muy común. Y lo que sí, mencionaba de los enanos, entonces hay un gran parecido entre los gnomos y los enanos de, por ejemplo, del Señor de los Anillos. Porque sí, decía que los gnomos hasta cierto punto se supone que trabajan, tienen como minas, cuidan, son seres elementales que hasta cierto punto cuidan los metales de la tierra, entonces tienen como sus pequeñas minas donde trabajan y toda la cosa, que básicamente vienen siendo casi lo mismo que hacen los enanos en la mitología de las películas, por ejemplo, del Señor de los Anillos y del Hobbit, sí, que va, para los que hayan visto la película del Hobbit, porque la del Señor de los Anillos solamente sale un enano, y en la del Hobbit salen varios. En la película del Hobbit no me acuerdo en cuál de las tres es, pero en esa trama pues hay una pelea entre los elfos y los enanos, porque los enanos tienen un collar que es del rey de los elfos, un collar de piedras preciosas, y en sí los enanos allí tienen minas de hierro en una montaña, que es parecido a la información que teníamos de los gnomos, que eran seres elementales que trabajaban en minas sacando metales. Y en esa película pues exactamente es lo mismo que hacen los enanos. Son herreros, tienen montañas de hierro, hacen sus cuevas, viven en cuevas, tienen un reino en esa montaña. Les gustan las piedras preciosas, son herreros, sacan metales, prácticamente son mineros, entonces hay como mucho parecido. Tal vez se podría decir sí, que los enanos de esa mitología derivan de los gnomos. te ha basado, la verdad. O sea, son demasiadas similitudes, va. Ya los enanos es un tema aparte que se podría investigar así full, ¿verdad? Para ver sus orígenes y todo eso, porque en sí son otro tipo de seres, hasta donde yo sé, porque Ujú. tienen esa similitud, pero no son la misma cosa, igual que los duendes. O sea, que uno los puede confundir, va, tipo, no, los duendes y los gnomos son la misma cosa, pero no, sino que cada uno tiene sus
sus distintos tipos de orígenes y también características que los separan los dos. Y ya esto ya nos lleva tipo a los relatos que hemos escuchado sobre los duendes y todo eso. Ahí no sé si puedes compartir alguno. Sí, fíjate de que los que he escuchado, bueno, hay un chavo de aquí de México que tiene un podcast que se llama Podcast Paranormal. Él comenzó en el 2021, si no me equivoco. Y él cuenta que cuando él comenzó el podcast, él era totalmente escéptico. Él solamente quería hablar de los temas, así como nosotros, ¿verdad? Que se le hacen interesantes, de la brujería, fenómenos paranormales, ovnis, Sí. extraterrestres, civilizaciones perdidas, etcétera, etcétera. Entonces él comentaba que llegó un momento en el que le habían regalado una de las invitadas que llegó. Esa invitada era de un... Trabajaba como haciendo shows en un circo que andaba de un lado en otro allá en México. Pues él la había invitado porque ella era amiga de él y ella era bien susceptible a las cosas paranormales. Entonces ella Era amigo. veía cosas, escuchaba voces, todo eso, tenía sueños raros. Entonces ella le llevó una figurita de un duendecito a él y se lo dejó como regalo. Entonces él dice que después de que él se llevó esa figurita para su casa, después de haber grabado ese episodio, se le comenzaron a perder sus cosas. Un día estaba a buscar y buscar sus AirPods y no los encontraba. Pues que se le habían perdido las llaves de un ropero que tenía donde guardaba documentos importantes. Y dice que su amiga se disculpó con él, porque él le contó a su amiga y él se disculpó con él y dice que le dijo: "Es que por la figurita que te di ya llegó un duende a tu casa". Y él le dijo que tenía que dejarle dulces, ofrenditas, cosas así, y decirle que no estuviera de travieso para que le devolviera sus cosas. Porque él dice que ella le había dado vuelta a toda la casa buscando en sus AirPods y buscando las llaves. Y dice que llegó un momento en el que él dijo: o sea, yo no creo estas cosas, pero pues no pierdo nada con hacer esto. Así que fue a Sí. comprar como ya viste, estas tiendas, los Oxxos, fue al Oxxo a buscar moneditas de esas doradas de chocolate, a buscar dulces. Y de esas moneditas de las más nuevas que tienen en el banco, de las que más brillan, de esas puso. Dice que en una pailita puso eso y dijo en voz alta que dejara de estar travieso y que si quería algo pues le dejaba allí sus cosas que eran de él y que no se las iba a estar tocando. Sí. Eh, y dice que justo ese día o en la mañana él salió a andar haciendo sus cosas del podcast. Ya en la tarde que regresó a la casa, dice que encontró en la cocina que ahí estaban sus AirPods y ahí estaban las llaves. Y él ya había andado buscando por toda la casa y hasta había pensado que los había dejado en el estudio donde grababan el podcast y de allá no estaban. Entonces, desde que le pasó eso, él entonces ya se quedó como... Se le empezó a ir el escepticismo. Porque, bueno, creo que a todos nos ha pasado que a veces perdemos algo y lo buscamos hasta que lo encontramos. Pero que ya vos lo busques en todos los rincones de tu casa, en todos los lados posibles y no lo encontres y de repente lo encontres en un lugar donde habías buscado, entonces sí, ya como que te queda esa duda de que, bueno, ¿qué pasó aquí? Vivo solo, no tengo niños, no hay nadie quien me las haya quitado, se las haya prestado y las haya venido a dejar aquí. Nada, entonces desde entonces él dice que a veces sus invitados que lleva le regalan cositas, le regalan muñequitos y él Y los de duendes, Nel. ajá, los de duende ya no, pero para el duende que ella tiene a veces dice que le dice que de las figuritas que le han regalado a los invitados, él se las da al duende, dice que se las pone y les dice en voz alta que esa figurita es para él y que no la va a tirar, la va a guardar y va a estar ahí en un estante y va a ser para él, pero que no le va a estar haciendo travesura. Y Puya, va. va y hasta cierto punto se hace como bien gracioso, que son como bien inocentes, por así decirlo, que te esconden cosas y así. Infantiles más que todo. Ajá, Bien bien infantil la infantiles, broma. que fueran niños. Ujú. Pero tenemos ya esa otra parte en la que ya son como más agresivos, lo que estábamos contando de que eh, se pierdan las cosas. Por ejemplo, en el podcast pasado creo que comenté yo de que había escuchado un relato de México, del señor que había comprado el terreno en el que iba a hacer pensaba hacer su casa.
era un terrenito algo grande, ¿verdad? Que llegó a botar los árboles, a talar, a hacer pues, prácticamente el espacio donde iba a construir su casa. Y la gente de ahí le dijo que tenía que pedir permiso a los aluches para que pues, pudiera seguir sin problema. Y él prácticamente es de esa gente que es tosca, que no creen que es, ¿cómo así decirlo? Que no creen pues que son escépticos hasta más no poder. Pues no le importó y siguió haciéndolo. Resulta que al final del terreno había como un hueco y como allá en Mérida, en Yucatán, es no sé, el tipo de terreno que es bien cavernoso. Había como una cueva ahí. Entonces pasaron 3 días de que el señor se había perdido y cuando la familia lo fue a buscar resulta que estaba dentro de ese hueco, dentro del hoyo, como ya dentro de la tierra, sin ropa. Y la explicación que tenían era que como no le había hecho caso de pedirle permiso a los aluches, ellos se lo llevaron adentro de allí. Esa fue la explicación que la gente que vivía allí le dio a la familia. Y para ellos fue como que no, mi papá de repente tuvo un ataque psicótico, algo así, Se y fue a se metió. esconder. Pero la gente, a veces la gente que vive en esa zona sí ya tiene conocimiento de que ha pasado cosas anteriormente así, entonces ya lo relacionan y te dicen es como que, mira, esto ya ha pasado antes y los aluches se intentaron jalar a tu papá, ¿verdad? Lo intentaron meter ahí. Y por eso mismo es que a veces dicen que no dejan salir los niños a jugar y al monte, por así decirlo, porque se los puede llevar un aluche, los puede perder. Y esos son otros relatos también que hasta se podrían tocar en un episodio por aparte de lo que le pasa a la gente que le gusta hacer senderismo, que a veces se topan con entidades o espíritus que los pierden. Y eso es bien común, yo lo he escuchado bastante, que a veces le ha pasado a gente que dice que anda dando vueltas, se desorientan y hasta cierto punto es como que ni siquiera ellos saben que estaban perdidos, que estaban como en un bucle. Y yo sí he Uy, estado en situaciones así en el campo en las que sí te perdés, pero bien sabes vos cuando estás perdido, por ejemplo, a decir que has estado en un bucle pasando una y otra vez en el mismo lugar sin darte cuenta. Llega un momento en el que sí o sí te das cuenta y vos sabes estoy perdido, pero es diferente que estés como en modo zombie, por así decirlo, vos deambulando, o sea, con la mente en blanco, es bien diferente. o sea, estás consciente, pero como que tu entorno se altera, va, en esa manera de que, o sea, sabes que estás siguiendo cierta ruta, pero como que volvés a dar el mismo círculo otra vez y volvés a caer al mismo lugar. Y ahí te Ajá. empezás a quedar, va, como que ya pasé por acá, va, o qué está Ajá, pasando por aquí. o sea, porque sí, yo he estado en situaciones en las que te sentís como perdido porque yo vivo en una zona turística que es rural y hace años con mis amigos fuimos prácticamente es un volcán, fuimos, queríamos rodear el cráter y nosotros no conocíamos, sabíamos porque habíamos escuchado que sí había una ruta en la cual pues, podías rodear todo el cráter, pero jamás lo habíamos hecho y eso fue hace 10 años, entonces, bueno, como nosotros estábamos bichos, ¿verdad? Se nos ocurrió, vamos a ir. Lo que pasa, y éramos como 4 o 5. Y sí, llega un momento en los que vos te sentís que estás perdido, pero vos sí tenés noción de que estás como perdido, sí estás consciente de tu alrededor y es bien diferente a de que vayas caminando y no estés consciente y de que Sí, pases una y otra vez por el mismo lugar sin estar consciente, porque si tenés sí hay ciertos puntos que te dan una referencia de que vos estás perdido y vos decís, "Hey, ya pasé por aquí, aquella colina se ve de aquel lado y ahorita yo sé que estoy perdido, pero la colina ya la veo de aquel otro lado, entonces ya me moví". Es bien cabal. diferente y sí, aquí mismo donde yo vivo, incluso hay esos relatos, cuentos de que dicen que si ya comenzás vos a salir de noche, no tenés que tocar una planta que le llaman la dormilona, porque dicen Ah, que si vos la tocas puede ser que te perdás. Si ya es tarde, ¿verdad? Y andas en el monte. Y pues eso es lo no me mismo podía eso, fíjate. que se aplica a los aluches, a los duendes, que hasta te pueden perder en el monte, ¿verdad? En sus travesuras, que para mí eso ya no cuenta como travesura.
está más turbio, la verdad. Ajá, y vaya, aquí en El Salvador es eso de que, o sea, no es tan fuerte esa leyenda aquí como otra, pero sí está eso de que te trenzan los caballos, de que a veces los caballos en la noche están como alterados, es porque los duendes los andan molestando y eso, pero sí están presentes hasta cierto punto. En Latinoamérica, Sí, donde yo diría que está más fuerte lo de los duendes, vendría siendo en México. Y creo que lo comenté la vez pasada, los países estos en los que atraviesa el río Amazonas, allá en Sudamérica, que dicen que hay un sí. duende que silba, hay otro que imita las voces de tus conocidos y te va jalando para el monte, y que hay bastante gente que se ha perdido. Entonces hay bastantes leyendas allá relacionadas también a los duendes, pero ya no de forma eh, de que son infantiles o de que te dan buena suerte, sino que ya totalmente dañinas, ya no son buenos, por así decirlo, son totalmente malévolos, como espíritus, eh, ¿cómo los diría? Malvados, Malvados, porque ya tirándole a demoníaco, por así decirlo. sí, porque ya es en plan hacerte daño, pues, o sea, ya no es Ajá, en plan tipo por los jajajas, va, ya no es en tipo así. ajá, Sí, mira, hay bastantes tipos de versiones. Vaya, yo la que había escuchado de parte de mi mamá que le pasaba a mi abuela, que mi abuela, como ella la describe, mi mamá era bien bonita, era de aquella señora de aquel entonces, va, del 1920, 30, que vivía allá en Chalate. Y pues, como decía Ronnie, allá las tierras de Chalate, que son bien míticas aquí en El Salvador. Y pues, ella lo que comentaba, que cuando tenía 12, 13 años, este, ella dormía sola en su cuarto. Y lo que ella sentía que a veces que alguien le tocaba las piernas así, o, o la manoseaba. Y ella, pues iba al estar chiquita, no sabía ni cómo reaccionar, se asustaba y todo, pero cuando ella volteaba a ver no había nada. Pero ella lograba escuchar que se pegaban risitas así como algo así. Y pues le dejaban flores así, o cositas así chiquitas como manualidades, o cositas así se las dejaban. Y luego bueno, el tío de ella que era padre, pues ella se lo comentó y le dijo de que era el diablo desde el punto de vista de él, y que tenía que pues sí ahí hacerse unos padres nuestros y todo ese tipo de cosas que suelen aconsejar, ¿va? La gente que es religiosa y todo eso. Y pues trató de hacer eso y pues no funcionó. Se siguió dando, pasaban ese tipo de cosas hasta que al final pues sí ya la molestaba bastante. Ya no podía dormir tranquila ni nada de eso. Hasta que pues ya vino el tío de ella y pues ya se puso como en plan serio, ya tipo algo exorcista se puede decir, va, que ya en tono ya serio le ordenó que se fuera y que la dejara de molestar. Y pues ya a partir de eso ya no la siguió molestando, se podría decir. Pero ya después de eso, a los años, ella ya va el mismo tipo de cosas así tiradas en el camino de ella cuando pasaba o iba a cierto lugar. O sea, como que siempre la seguía. Hallaba florcitas así que, o sea, que el duende se las daba. Ella lograba identificarlas porque no era una flor común en el área que se diera ahí. Y pues quién sabe de dónde lo habría sacado, porque eran flores frescas, lo describía. Pero es bien curioso también el punto de vista que ella lo describía, de que era como el cipitío bueno, que el cipitío le eso, gustaba andar viendo las bichas. eso te iba a decir que fíjate que, bueno, al menos lo que yo he leído de la mitología aquí salvadoreña, hay ciertos historiadores, por así decirlo, o personas que estudian temas paranormales que catalogan al cipitillo como un duende. ¿Por qué? Porque tiene esa forma de un niño pequeño, tiene sus poderes de desaparecer y aparecer en un lado, de desorientar a la gente por sus pasos, porque algunos dicen que tiene los pies al revés, por eso de que sigue a las muchachas bonitas, de que les tira piedritas en el río, bueno, la gente de antes que iba a lavar al río. Sí, Entonces hasta cierto punto pues el cipitillo de nuestra mitología sí tiene, por así decirlo, características muy de un de, duende.
aunque según la mitología oficial, si se puede decir así, dice que en sí era un niño, ¿verdad? El cual quedó como ese castigo de ser niño por toda la eternidad y andar buscando comida en las hornillas de las casas de los pueblos, ¿verdad? Porque su mamá no le daba comida, andar comiendo ceniza, guineos majunchos y eso. Sí, sí, están esos parecidos, la verdad. No lo había visto desde ese punto de vista, Ajá. fíjate, pero tiene bastante sentido. Bueno, pues pensamientos finales sobre este relato de hoy. Los míos son que si ustedes tienen figuritas de duendes y se les empiezan a perder las cosas, pues ya saben, hagan las paces con ellos y pónganle sus dulcitos, sus centavitos de los más brillositos, ¿verdad? Y pues coexistan ahí, hagan simbiosis, ¿verdad? Porque no, mejor yo no les recomendaría de que intenten ver si se pone enojado por tirar la figurita que ustedes tengan o algo así. Y si ustedes son bien religiosos, pues váyanse por el lado de su religión para espantarlo, por así decirlo. Pero no les deseo tener ningún tipo de interacción de esa. Eso de mi lado. Yo casi lo mismo, fíjate. Que pues, si en dado caso les llega a pasar eso, no traten de seguir manteniendo interacciones o tratar de tomarle foto o tratar de, no sé, De como provocarlo. de provocarlo, tipo como para que se les revele enfrente, porque no puede ser grata la sorpresa que se pueden terminar llevando si ustedes, no sé, no creen y pues llega a ser verdad, quién sabe, va. Ujú. Este, no me, no me acuerdo quién decía, va, de que si no creo en Dios, va, y al final existe, pues pierdo todo, y si no existe, y pues, y de verdad no existía, pues al final no perdí nada, pero con mantener las cosas en orden, va, o sea, tipo, tenerle cierto temor o respeto a las cosas, va, ya uno se puede evitar de ese tipo de situaciones, y Ujú. pues, eso más que todo, no tientan al diablo, porque Ajá. se pueden llevar sorpresitas si llega a ser real el crack, que desde mi punto de vista, pues sí puede llegar a serlo. Hacerlo. Y Bueno, pues eso es todo por hoy. Muchas eso gracias fue. por escucharnos y Gracias por haber pues estado aquí. Suscríbanse, regálenos un like. Allí sí, tienen también los otros capítulos en los que hemos estado hablando de la ciguanaba, el cadejo, el cipitillo, por si quieren verlo. Coméntenos ahí. Y pues nada, gracias por haber estado aquí. gracias. Si tienen alguna historia, pues nos la dejan acá en los comentarios. Ujú. E igual, gracias por estar aquí. Feliz noche. Cuídense. Así que feliz día, feliz noche. Nos vemos la próxima semana. Adiós.